Bienvenidos a una nueva sesión Blended. En este caso vamos a hablar sobre las sumatorias. Muchos de ustedes conocen el resultado de la suma de los primeros n enteros positivos, que muestro ahí, ¿no? S igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n, ¿cierto? Y saben que la fórmula es esta. S es igual a n por n más 1 entre 2. Es muy conocida. Pero el problema es, ¿y cómo se obtuvo esta fórmula? ¿Y qué significaría este símbolo que apareció ahí? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a entender el cómo se calculan esas sumas, con cómo se calcula esa fórmula en sí, y qué significa ese símbolo extraño, que es un símbolo sigma. Consideremos en este caso la suma que vimos anteriormente, S igual a 1 más 2 más 3 hasta más n, o sea, de los n primeros números enteros positivos o n primeros números naturales. Y lo que vamos a hacer es reescribirla, pero al revés. En vez de decir de 1 hasta n, vamos a sumar de n hasta 1. ¿Estamos bien? Si ahora tomamos esas dos ecuaciones, s igual a 1 más 2 y s es igual a n más n menos 1, y las sumamos, lo que obtenemos es que s más s sería 2s, y si lo ven, cada uno, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, por ejemplo sería 1 más n, el segundo con el segundo sería 2 más n menos 1, el tercero sería 3 más n menos 2, y así sucesivamente. Van a ver que van logrando siempre una suma de n más 1, ¿no? 1 más n es n más 1, 2 más n menos 1 sale n más 1, 3 más n menos 2 va a dar n más 1, y así hasta el último que sería n más 1. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Aparecieron n veces n más 1. Por lo tanto, 2s será igual a n por n más 1. Y de ahí se deduce que s es igual a n por n más 1 entre 2. Listo. Esa es la fórmula tan conocida y esa es la forma de llegar a ella. Así como hay esta suma, hay otras más que nosotros vamos a poder llegar a una fórmula un poco más simplificada, ¿sí? Y no vamos a tener que hacer exactamente este mismo procedimiento, pero vamos a aprender el cómo hacerlo. Para poder trabajar con estas sumatorias, ¿no? Estas sumas, y lograr llegar a una nueva fórmula, necesitamos conocer qué es la notación sigma, o también conocido como sumatoria. Ese simbolito que ven ahí, que es como una E media rara, ese es sigma, la letra sigma griega. ¿Ya? Y se conoce en este caso en matemática como el símbolo de sumatoria. ¿Qué es lo que hace esta notación? Es reducir un poco todo lo que se escribe. En vez de escribir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n, lo que yo debo llegar es ahí a como que una regla de formación. ¿Sí? Y pongo de esta manera, sumatoria desde k igual a 1 hasta n, en este caso, de los términos k. ¿Por qué k? Miren, si k vale 1, sale 1, si k vale 2, sería 2 ahí también, si k vale 3, sería 3, y se estaría sumando. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Para entenderlo. Por ejemplo, quiero calcular la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Eso va a significar que debo hacer, para k igual a 1, sería 1 al cuadrado. Ahora le doy k igual a 2 y sería 2 al cuadrado. Le doy k igual a 3 y sería 3 al cuadrado. ¿Ya? Y así sucesivamente a llegar a n. Miren, dice k sumatoria, miren en la notación sigma, sumatoria, la e rara. Abajo dije k igual a 1, ese significa el inicio de la sumatoria, y arriba dice n. Significa que voy a estar reemplazando el valor de k con 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al valor de n. ¿Está bien? Y cada vez que reemplazo el valor de k, voy aplicándole la fórmula que dice después de la sigma, después del símbolo sigma de sumatoria. En este caso, k al cuadrado. Por eso es que cuando k vale 1, sale 1 al cuadrado ahí, más el k igual a 2 sería 2 al cuadrado, más el k igual a 3 sería 3 al cuadrado, y así hasta llegar al valor de n. Entonces por eso es que está 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado,
más n cuadrado. Ya, eso es lo que significa la notación sigma. Es solamente ir reemplazando la variable que dice ahí, que se va a llamar índice, el valor de k, ya en la fórmula que aparece después de la sigma. Ya, como dice ahí, la letra k se llama índice de la sumatoria y va a variar siempre entre los dos límites que aparecen, debajo y encima, ¿no? 1 y n. Y se van reemplazando solamente. ¿Estamos bien? Listo, entonces, seguimos. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, en este caso me dicen sumatoria de i igual a 1 hasta 8 de i elevado al cubo. En la parte B me dicen sumatoria de j igual a 2 hasta 6 de 3j más 1. Vamos a ver con la A primero. En la A me dice que la i va desde 1 hasta 8 y dice i al cubo. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en lugar de la i el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Está bien? Y como dice i al cubo, voy a tener que elevar cada uno de esos números al cubo y sumarlos, como lo muestro ahí. Sería 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo hasta llegar al 8 al cubo. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que significa el símbolo de sigma. Simplemente que va a ser una suma de valores y qué valores los que digan los índices. En el segundo caso dice sumatoria desde j igual a 2 hasta 6. Entonces yo tengo que reemplazar los valores de j igual a 2, 3, 4, 5 y 6 en la fórmula que dice justamente después del sigma, o sea, en 3j más 1. Y ahí nos resultaría esto, ¿no? 3 por 2 más 1, en vez de j es 2. 3 por 3 más 1, porque j ahora vale 3. Después 3 por 4 más 1. Y así hasta llegar al 3 por 6 más 1. Qué fácil, ¿cierto? Es solamente reemplazar. ¿Estamos bien? En la siguiente sumatoria de k igual a 3 hasta 7, también es igual. Al k debemos poner 3, 4, 5, 6, 7 e ir sumando cada cosa que nos vamos resultando. Vamos a ver aquí. ¿Ven? Ahí está. 2 por menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por menos 1 a la cuarta sobre 4. Todo lo que aparece ahí con rojo es como que el valor de k reemplazado según los índices que me han dado en la sumatoria. En este caso de 3 a 7, entonces van a ver el rojo de 3 a 7. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para las sumatorias, para como que entenderlas un poquito. Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un poquito más difícil es hacer lo contrario a lo del sigma. Si tengo el sigma, puedo desarrollarlo, pero ahora si no tengo el sigma, si tengo 2 más 4 más 6 hasta el más 48, ahora lo que tengo que hacer es tratar de reconocer cómo es que se va formando eso. Y lo vemos ahí, ¿no? Que es la suma de números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hasta el 48. Son todos consecutivos. Hay una forma que nos enseñaron en el colegio de que los números pares tienen la forma 2 por k. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿no? Y van saliendo los números que están ahí. ¿Está bien? Todos los pares tienen esa forma. En este caso, el último número par sería el 48. Y entonces, yo lo que digo es, mi fórmula de 2k lo igual a 48 y de ahí me sale que k vale 24. Entonces, ese 24 que aparece ahí es el último de los números que aparecen sumándose. Y el primer número que aparecería sumándose sería el 2. Y el 2 es 2 por 1. ¿Estamos bien? Entonces, voy a sumar los números desde k igual a 1 hasta k igual a 24. Esa es la sumatoria que se coloca ahí. ¿Estamos bien? Siempre en la sumatoria, la forma de todos los números, tengo que encontrar una forma que defina una formulita chiquita que defina cada uno de esos términos. El 2, el 4, el 6. Y en este caso fue 2k, porque son todos los pares. Y luego tengo que definir el k desde dónde hasta dónde va. Y para eso solamente tomo el primero. O sea, para hacer 2 es k igual a 1. 2 por 1, 2. Ahí está. Y el último, el 48, que sería 2 por 24. Por eso es que k va desde 1 hasta 24. Y la formulita que encontramos es 2k. Entonces sería sumatoria desde k igual a 1 hasta 24 de 2k. Listo. Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo haríamos. Ahora tendríamos 1, 3, 1 más 3 más 5 hasta 51. Y lo que voy viendo es 1, 3, 5, 7, 9, 11, ¿no? Sería la suma de los términos impares.
Y los impares, como ya nos enseñaron alguna vez, tienen una forma especial. Es 2 por k menos uno. Comprobemos, ¿no? Y si k vale 1, 2 por 1, 2 menos uno, 1. Y da el primero que está ahí, el 1. Si k vale 2, 2 por 2, 4, menos uno, 3. Y da el 3 que está ahí. Después, si quiero sacar el 5, a ver, vamos a darle k igual a 3. 2 por 3, 6, menos uno, 5. Y se va formando cada uno de los términos que está ahí. Y me interesa el primero, que sería con k igual a 1. 2 por 1 menos 1 da 1. Pero también me interesa el último, el 51. Entonces lo que hago es igual a mi fórmula, 2k menos 1 a 51. Y de ahí me sale que k vale 26. ¿Está bien? Ese es el último valor del índice. 26, es el que va arriba de la sumatoria. Entonces lo que yo tendría ahí sería una sumatoria, un sigma, desde k igual a 1 hasta 26. Y la fórmula que coloco después del sigma sería 2k menos 1, porque cada uno de los términos que se va sumando siguen esa fórmula. Listo, eso es un poquito más complicado, pero así está. ¿Estamos bien? Es solamente encontrar una fórmula para cada uno de los términos. Es como cuando se hablaban de progresión aritmética, progresión geométrica, de esas cosas. Sucesiones. ¿Ya? A eso se refiere estas formulitas. No son muy complicadas, pares, impares, se puede hacer todavía. Seguimos. Aquí nos dan una suma un poquito más compleja, ¿no? 9 menos 12 más 15 menos 18 más puntos suspensivos, ¿no? Aquí lo que voy viendo es que van apareciendo signo menos, signo más, signo menos, signo más, ¿no? Va alternándose, se dice ahí, el signo. Entonces me olvido del signo y yo tengo 9, 12, 15, 18. Y yo veo que va 9, 12, 15, 18, son todos múltiplos de 3, ¿no? Múltiplos de 3. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, hasta llegar a 69. Entonces significa que son 3 por k. Los múltiplos de un número siempre se definen como 3 por k. Así. Y solamente es averiguar cuál sería el primero y cuál sería el último. 3 por k. Para que me salga 9, que es el primero, el k valdría 3. Allá. Entonces el inicio es con k igual 3. Ahora 3 por k, para que me salga el último, que es 69, me da con k igual a 23. ¿Cierto? Entonces tendría eso de ahí. ¿Estamos bien? Entonces el k variaba desde el 3 hasta el 23. ¿Estamos bien? Pero la otra cosa que ocurre es que va cambiando el signo. Va menos, va más, va menos, va más. Lo que yo tengo que hacer siempre cuando ocurra eso es como que buscar en la fórmula un menos 1 y elevarlo a un exponente. El exponente normalmente o es k más 1. ¿De qué depende? Del primer número. Por ejemplo, el primer número era con k igual a 3. Si le pongo menos 1 a la k, sería menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo da menos 1. Pero el primer término dice 9 positivo, no dice menos 9. Allá. Entonces lo que hago es, en vez de ponerle k, le pondré k más 1. ¿Sí? Entonces sería k más 1 ahí. Vamos a verlo aquí en la formulita un poco más sencillo. Vamos a probarlo, ¿está bien? Recuerden, es menos 1 a la k o menos 1 a la k más 1. Solo hay dos opciones. Entonces solamente reemplacen el primer número. El primer número es 9, o sea, cuando k vale 3 me debe salir 9, positivo. Entonces reemplazamos k igual a 3 y sería 3 por 3, 9. Estamos bien hasta ahí. Y menos 1 a las 3 más 1, estoy hablando de la fórmula que está después del sigma. Menos 1 a la 3 más 1, 3 más 1, 4, menos 1 a la cuarta, 1 positivo. Entonces me sale 9. Y estamos bien, coincide. ¿Está bien? Entonces siempre recuerden, cuando hay signos alternados, menos, más, siempre va a tener ahí un menos 1 y lo elevan o a la k o lo elevan a la k más 1. Solamente prueben con el primer número nomás. Vean si sale positivo o si sale negativo. Y con eso es suficiente. Listo. Sigamos. Ahora vamos a ver si has entendido un poco de lo que te he hablado. Pongamos a prueba tus conocimientos con este pequeño test. Me piden, como test 1, expresar la suma dada por medio de la notación sigma. O sea, me dicen un medio, menos un cuarto, más un octavo, menos 1 sobre 16, más hasta un número que es 1 sobre 128.
¿Sí? Como ves los términos menos, más, menos, más, menos, más, recuerda que eso significa que va a haber un menos 1 a la k o menos 1 a la k más 1. ¿Estás bien? Recuerda eso. Y otra sugerencia, 2, 4, 8, 16, más o menos. El de arriba siempre es 1, sé que no hay problema. El de abajo es el problema. El 2, 4, 8, 16. Trata de buscar una fórmula que me pueda dar esto. Para k igual a 1, que sea 2. Para k igual a 2, que me salga 4. Para k igual a 3, que me salga 8. Para k igual a 4, que me salga 16. Ya, viendo la posición nomás. Dices, k igual a 4, debe salir 16. Y k igual a no sé cuánto, me debe salir 128. ¿Estamos bien? Entonces voy hallando una fórmula primero con los primeros, con 2, con 4, con 8, 16, y luego ya calculo para el 128, con esa fórmula que yo he deducido. ¿Estamos bien? Suerte en esto de acá. Puede hacer una pausa en el video y de ahí vamos a ver la solución. Hola nuevamente, aquí vamos a ver la solución del test número 1. Yo sé que ya lo hiciste, de repente parecía un poco difícil, pero vamos a ver cómo lo resuelvo acá. Me dice que exprese esa suma, esa sumatoria que estaba ahí. Ya sé que por los menos y más, ya sé que va a haber un menos 1 a la k o menos 1 a la k más 1. Y voy a dedicarme al 2, al 4, al 8, al 16. Como tú ves, es 2 a la 1, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo, 16 es 2 a la cuarta. Ah, entonces la fórmula es 2 elevado a la k. Porque siempre es 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Entonces 2 a la k. ¿Está bien? Por eso que sale ahí en los denominadores. Una vez que tengo el 2 a la k, que es la fórmula, ahora necesito saber para qué valores, entre qué valores varía k. Para el primer término, para sacar 2, es 2 a la 1. 2 a la 1 sale 2. Y para el último, 2 a la k se iguala a 128. Y de ahí me sale, puedes comprobarlo, que k vale 7. Y ese sería el índice que va arriba en la sumatoria. Entonces sería sumatoria desde k igual a 1, no, sí, desde k igual a 1 hasta k igual a 7. Y la formulita sería 2 a la k. Pero recuerda que hay un signo, ¿no? Un menos, un más, menos más, menos más. Entonces lo que tengo que hacer es poner menos 1 a la k o menos 1 a la k más 1. Vamos a ver cuál sería. Me sale menos 1 elevado a la k más 1. ¿Por qué? Comprobemos. Solamente es que tú pruebes. Pones menos 1 a la k y ves si funciona o no. Supongamos que pongo menos 1 a la k. Cuando k vale 1 me debe salir un medio positivo, el primer término que aparece ahí, un medio positivo. ¿Ya? Entonces k igual a 1 sería, si le pusiera k igual a 1, en esta fórmula que he puesto ahí, k más 1, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado, 1, positivo. Ah, estamos bien. Por eso es que es k más 1. ¿Estás bien? Si no te sale con k más 1 es porque es k. Y solamente compruébalo. ¿Ya? Eso es solamente cuando aparece menos más, menos más, menos más. Ahí nada más. Si no aparece menos más, no hay menos 1. Listo. Espero que hayas entendido esta solución. Bueno, y en este caso la respuesta era la clave D. Que supongo que tú también la sacaste. Pero bueno, ahí está. Listo. Continuemos. Sería un poco difícil estar reduciendo muchas fórmulas. Al igual que tú sabías que S era igual a n por n más 1 sobre 2 cuando era la suma de los n primeros términos, entonces te voy a dar algunas fórmulas básicas para que tú puedas usarlas directamente y después algunas propiedades como para que puedas complementarlas. Esa es la fórmula que ya conocías. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Está bien? Esa es la antigua, o sea, la que ya conocimos desde el comienzo, la que demostramos, pero no necesitamos demostrarla. Así nada más, esa es la sumatoria. Por ejemplo, si tengo sumatoria desde i igual a 1 hasta 15 del i, recuerda ese n que aparece ahí arriba, le estoy llamando i igual a 1, abajo le pongo 1 y arriba le pongo n. ¿Está bien? El n entonces en este caso es 15. ¿Estamos bien? En este caso, de 1 hasta 15, 15 es n. Y aplico la fórmula. Entonces en lugar de n pongo 15 y me daría esto, 15 por 15 más 1 entre 2. Y bueno, aplico mi calculadora y me sale 120. Entonces ya no tengo que hacer 1 más 2 más 3 más 4, sino solamente aplicar la fórmula directamente. ¿Ya? Esa es una de las fórmulas que tienes que recordar.
porque en el curso se va a usar bastante. Esa es una de ellas. La otra fórmula que aparece ahí es la sumatoria, pero con i al cuadrado. Ya no i, sino i al cuadrado. Y esa es un poquito más fastidiosa, pero miren, se parece mucho a la primera, ¿no? Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2 por n más 1. ¿Ves? N más 1, 2n más 1. ¿Sí? Sobre 6. Sobre 6. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la fórmula de i cuadrado. Tienes que memorizarla. ¿Estamos bien? Un ejemplo para esto de acá podría ser calcular la sumatoria de k igual a 1 hasta 12 de k al cuadrado. En este caso, como tengo eso de ahí, ahora mi n sería 12. Por comparación, miren arriba. Puede ser i, puede ser k, lo que sea, pero arriba dice 12 y el otro dice n. Entonces desde 1 hasta 12 de k al cuadrado. Entonces en lugar de n voy a colocar el 12. Y ahí está. Ya lo reemplacé. Y después simplemente opero todo eso con la calculadora y me sale 650. ¿Ven qué fácil es? Es solamente reemplazar. Primero le pongo la forma desde 1 hasta el número que me diga, y ese es n, y de ahí la aplico. ¿Estamos bien? Yo sé que sí. Listo. Seguimos. Pero te dije que esas fórmulas se tienen que complementar con algunas propiedades. Solito no sale todo. Entonces, las propiedades van a ser unas 4 propiedades nada más. 4 propiedades de sumas. ¿Ya? La primera es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante c. Una constante c. Eso de ahí va a ser igual a c por n. ¿Estamos bien? Siempre c por n. Y bueno, c es una constante. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto de acá. C es una constante cualquiera. ¿Por qué se dice constante? Porque en esa formulita que aparece ahí dice C y no aparece para nada la letra I que está en el índice. Ahí mira en el sigma, dice I igual a 1 hasta n, I. Si no aparece la I a la derecha, entonces significa que es una constante. ¿Estás bien? Listo, entonces vamos a ver en este ejemplo. Sumatoria de I igual a 1 hasta 10 de 5. En el 5 no aparece ninguna I. Entonces sería una constante. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Dice la fórmula que es la constante multiplicado por el n. El n vale 10. Entonces sería 5 por 10. Y eso me sale 50. Listo, se acabó la suma. ¿Ven qué fácil es? Esa es la primera propiedad. Vamos a verlo ahora con un ejemplito con una letra. En vez de un número 5, una letra. Por ejemplo esta, desde i igual a 1 hasta 20 de a. En el a no aparece ninguna i. Entonces es una constante. Por lo tanto, la fórmula dice que es la constante por el valor de n, que es 20. Entonces sería a por 20, que es lo mismo que decir 20a. Y listo, se acabó la suma. ¿Estás bien? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es un poquito más fastidiosa, pero no tanto tampoco. Mira, dice sumatoria igual a 1 hasta n de c por xi. Mira, xi significa que también ahí aparece una i, xi. Ahí está la i. Ese de ahí no puede salir de la sumatoria. La constante sale, miren, c por xi. ¿Qué está haciendo la constante? Multiplicando al xi. Entonces, ¿qué es lo que hace la constante? Sale de la suma y dentro de la sumatoria queda solamente el xi. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender eso de aquí un poquito. Está i igual a 1, está i, que aparece ahí, es la variable. Lo que te juega para ver cuál sale y cuál no. Lo que tenga ahí, se queda dentro de la suma. Lo que no tenga ahí, sale. En este caso, multiplicando. Entonces vamos a ver, sumatoria de igual a 1 hasta 10 de 5i. Ahí está, 5 por i. El 5 está multiplicando la i, el 5 puede salir. Ahí está, 5 por la sumatoria de igual a 1 hasta 10 de la i. Y ahora, ¿qué hacemos ahí? Bueno, recordamos, ¿no? Es 5 por la sumatoria igual a 1 hasta 10 de i. Y la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de i, recuerden esta fórmula, es n por n más 1 entre 2. Y en este caso el n vale 10. Entonces sería esto de aquí, 5 por, y en vez de la sumatoria pongo la formulita n por n más 1 entre 2, donde n vale 10. Y después aplico mi calculadora y me sale ese 275. Ya, eso es lo único que vas a hacer. Solamente aplicar las propiedades y recordar las dos fórmulas que te di. La sumatoria de i y la sumatoria de i cuadrado. Listo. Continuamos. Vamos a ver dos propiedades más. La tercera propiedad me dice que la sumatoria de igual a 1 hasta n de xi más menos y sub i.
es igual a lo que aparece ahí, sumatoria de igual a 1 hasta n de xy, más menos sumatoria de igual a 1 hasta n de y sub i. ¿Qué significa esto? Que ahí tú tienes dos cosas que dependen de y, y ahí adentro, bueno, que no dependen, bueno, pueden depender o no, pero que hay dos cosas que están ahí sumándose o restándose. Y lo que hace solamente lo divido en dos sumatorias, en dos sigmas. Cuando diga sigma, cuando diga sumatorias, los sigmas que aparecen ahí. Ya que dice más menos, entonces significa que lo divido en dos pedazos, ¿no? La sumatoria de xy a la izquierda, más menos la sumatoria de y sub i a la derecha. Y ya está. La sumatoria de dos cosas es la sumatoria de cada una en forma independiente y después se suma o se resta, según lo que diga en el medio. Un ejemplo de esto de acá, sumatoria de igual a 1 hasta 10 de 5 más i. 5 más i. Entonces, lo voy a dividir en dos pedazos, una con 5 y otra con i. Ahí está, sumatoria de igual a 1 hasta 10 de 5 más la sumatoria de igual a 1 hasta 10 de i. Y allí aplico las propiedades que ya conoces, ¿no? Esas dos, las dos primeras que pusimos, sumatoria de una constante, bueno, la primera, sumatoria de una constante, y la otra que es la sumatoria que ya sabes por fórmula, que es n por n más 1 entre 2, que ahí aparece. Entonces, por eso que sale eso de ahí. De la primera, es porque era la sumatoria de una constante, y sabes que es, según la propiedad que te puse en la nube, la constante por n, y en este caso n vale 10. Entonces me sale 50, 5 por 10, 50. Y la otra sumatoria con la i, me sale n por n más 1 entre 2, y el n vale 10, en este caso también. Entonces me daría el 10 por, n más 1, por 10 más 1 entre 2. ¿Sí? Y después solamente aplico calculadora y me sale el resultado que está ahí, 105. Listo. Ahí está. La última propiedad, esa es un poquito más fastidiosa. Vamos a verla con un ejemplo. Es lo que pasa es que de repente ahí dice i igual m hasta n. Lo que yo tengo en las fórmulas es desde i igual a 1. Eso se usa cuando me digan, por ejemplo, i igual a 3 hasta 18. Entonces 3 no me sirve porque siempre mis fórmulas están desde 1. Entonces para eso me sirve esta propiedad, pero la vamos a entender no con letras, sino con un ejemplo un poco más sencillo. Vamos a verlo acá. Miren, sumatoria de i igual a 4 hasta 19 de i. Yo tengo la fórmula desde i igual a 1, pero no desde 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la misma fórmula. ¿Y cómo llegué a esta cosa de acá que veo? Sumatoria de igual a 1 hasta 16. Miren, lo que voy a hacer es algo sencillo. Miren este número, es 4. ¿Lo ven? Si yo lo veo, tú también lo ves. El 4. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero llegar, en vez de 4, yo quiero que sea 1. ¿Qué es lo que debo hacer para llegar de 4 a 1? Le debo restar 3. 4 menos 3, 1. Ahí está. 4 menos 3, 1. Pero yo no solamente le debo restar abajo. Si le resto abajo, para llegar a 1, también le resto arriba. 19 menos 3, 16. Así salen los que están ahí. ¿Está bien? El 4 se convierte en 1 y el 19 se convierte en 16. Y ahora viene lo que es un poquito más difícil de entender, pero creo que tú lo vas a poder hacer. Mira, primero, para llegar de 4 a 1 he tenido que restarle. Siempre vean el de abajo, siempre el de abajo, el i donde inicia. Dice 4, tengo que llegar a 1, 4 menos 3, 1. Y le resto todo, el 3, a los dos lados, al de abajo y al de arriba. ¿Y qué es lo que hago con las i que aparecen adentro? Las i que aparecen adentro, lo que hago es, si le resté 3, en vez de la i voy a poner i más 3. Es lo que voy a hacer, la operación contraria. ¿Está bien? De 4 hacia 1 restamos 3. Entonces, en lugar de la i, vamos a sumarle 3 a la i. ¿Estamos bien? Y pone siempre entre paréntesis. O sea, todo donde diga i, después del sigma aparece la i, todo donde diga i le vas a colocar i más 3 con su paréntesis, para que no tengas problemas con nada. ¿Estamos bien? Esa es la propiedad. Así nomás. Si restas de 4 a 1, entonces el i lo que hace es sumar. Si sumaras, entonces el i le restarías. Pero es muy raro que sumes. ¿Estamos bien? Eso es lo que salió ahí. Y de ahí ya solamente aplico la condición. Ahí está. Aplico las propiedades anteriores, ¿no? El i más 3 se divide en 2, sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de i, más la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 del 3. Y aplico la propiedad que está en la nube, ¿no? 3 por 16, y el otro es sumatoria de i sería 16 por 16 más 1 entre 2, porque su n vale 16. ¿Estás bien? Compruébalo ahí. Creo que está bien, sí. Y de ahí solamente opero con mi calculadora y puedes comprobar que sale 184.
Y listo. Ahí acabó la cosa. Estamos bien entonces. Ya es un poquito más fastidioso esto de acá, pero sí se puede. La última, recuerda, de 4 pasó a 1 restándole 3, entonces arriba y abajo le restas 3. Y en donde diga I, en vez de restarle 3, le sumarías 3. La operación contraria. Aplicar las fórmulas que aprendimos, las dos que aprendimos, y la sumatoria de I, que es n por n más 1 entre 2, y las propiedades. Se combinan ahí y vamos a verlo. Acá es la suma de los primeros n enteros positivos, 2k, desde 1 hasta n, no hay problema, desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué hago ahí? Simplemente aplico la propiedad de la constante, ¿no? El número 2, que está multiplicando al k, sale y se queda en la sumatoria del k. Está bien, dentro de la sumatoria se va a quedar siempre el k, no puede salir para nada el k. Porque dice k igual a 1, ¿sí? Siempre de acuerdo a la variable que diga abajo. Y de ahí le aplicamos la fórmula sumatoria de k igual a 1 hasta 1 de k. Le aplicamos la fórmula que ya conoces y quedaría 2 por n más 1, n por n más 1 entre 2. Se van los 2 y me queda n por n más 1. Entonces esa sería la fórmula de esa sumatoria. Tienes que recordar la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. ¿Ya? Y ahora en la segunda, en la b, dice sumatoria de k igual a 1 de 2k menos 1. Recordemos la propiedad que me dice que si está restándose, entonces se van a restar las dos sumas. Ahí está. Sumatoria de 2k menos sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1. Y después en 2k, como está multiplicando, el 2 es una constante, sale, el 2 sale, y el k se queda dentro de la sumatoria. Sería 2 por la sumatoria de k. Le aplico la formulita y ahí están los resultados, ¿no? Que al final me quedaría n cuadrado. Y ahí operamos. Ya, eso es lo que tienes que hacer, es aplicar las propiedades y aplicar las fórmulas al final. Las fórmulas de sumatoria de I. Ya, primero propiedades y luego fórmula. Así aplica. Ahora veamos un ejemplo un poco más complejo. Tengo el Sn, que es esa sumatoria que ves ahí, que está horrible. Y me piden calcularla también. Después de calcular la fórmula, me piden cuando el n tiene al infinito, calcular el límite. Que ya lo sabes hacer. Entonces, vamos a ver aquí. En la sumatoria yo tengo el 2 sobre n. Y 1 por 1 más i entre n, todo eso multiplicado por 2 sobre n. Y en el 2 sobre n no aparece la i. Miren, en la sumatoria dice i igual a 1 hasta n. Esa i de ahí, esa i que aparece ahí abajito, esa i es la que tú tienes que mantenerla dentro de la sumatoria. Lo que no tenga i puede salir de la sumatoria. Lo que no tenga i se considera constante. ¿Está bien? Entonces 2 sobre n es una constante que está multiplicando a 1 más i entre n. 2 sobre n es una constante. Entonces la propiedad me dice que esa constante puede salir. Y aquí me dice entonces 2 sobre n, todo por la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1 más i entre n. ¿Está bien? Hemos aplicado la primera propiedad, la sumatoria de c por n, de c, de una constante, siempre la constante sale nomás, ¿no? La primera propiedad, no, era la segunda propiedad, de c por xy. Ya, entonces, sigamos con esto de acá. Dice 1 más i entre n, esa sumatoria. Entonces lo que está dentro de la sumatoria hay una suma más. Entonces lo puedo dividir en dos sumas. Así como está. Sumatoria igual a 1 hasta n de 1 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i entre n. ¿Estamos bien? Ya lo hicimos entonces ahí. Y ahora lo que hacemos es aplicar un poco nuestra fórmula para sumatoria de igual a 1 hasta n de 1. Pero tenemos esto, ¿no? Ahí logramos, ¿cierto? De ahí. Primero, antes de aplicar el sumatorio de 1, miren ahí. Dice sumatoria igual a 1 hasta n de i sobre n. La n es una constante porque miren, abajo de la sumatoria hay una i igual a 1. La i es la que no puede salir, la n sí. ¿Ya? Entonces, ahí sería i sobre n. Como la constante está dividiendo a la i, entonces pasa afuera también dividiendo. Sino que arriba se le pone 1 sobre n para que divida tranquilo. ¿Estás bien? Entonces sale afuera como que multiplicando, ¿no? 1 sobre n. ¿Estás bien? Sí, era sobre n, entonces al otro lado sale sobre n. Y sería 1 sobre n. Para poner algo arriba. ¿Ya? Entonces me quedaría así.
¿Y qué es lo que hago ahí? Simplemente le aplico ya las fórmulas que conocemos. Ahí está. Sumatoria de 1, de igual 1 hasta n de 1, de una constante 1, sale 1 por n. Ahí está el n. ¿Está bien? De aquí sale el n. ¿Está bien? Y la sumatoria de i, desde i igual 1 hasta n, de esa de ahí, es n por n más 1 entre 2. Esa es la fórmula. ¿Está bien? Y luego ya opero un poco ahí. Puedes comprobar que sale 2 más 1 más 1 entre n. Y esa sería la fórmula de la Sn, la fórmula final. Pero me piden el límite cuando n tiende al infinito de esa expresión. Entonces le aplico el límite y me sale, puedes comprobarlo, 2 más 1, que es 3. ¿Ya? Eso sí, creo que lo puedes hacer, normal. El límite, recuerda el límite en el infinito. ¿Sí? Listo, entonces. Ya lo tenemos. Continuamos. Ahora nos piden una fórmula un poquito más compleja que la anterior, pero la idea es la misma. 1 más 2i sobre n todo al cuadrado por 2 sobre n. Es lo que tengo que ver. ¿Está bien? Vamos a resolverla. Aquí el 2 sobre n está multiplicando a todo ese cuadrado que aparece ahí. 1 más 2i sobre n todo al cuadrado, ¿no? El 2 sobre n, como dice sumatoria de i igual a 1, el 2 sobre n no tiene i. Entonces el 2 sobre n que está multiplicando todo puede salir. Y sale. Ahí está. ¿Está bien? Porque no tiene i. Sale. La parte que no tiene i sale. Solamente lo que no tiene i. ¿Ya? La i se queda. Entonces es 2 sobre n. Luego, para poder hacer esto, yo lo que tengo que hacer es, si ven ahí, 1 más 2i sobre n todo al cuadrado, lo que tengo que hacer es primero desarrollar esa potencia. Primero desarrollo el exponente. O sea, elevo al cuadrado todo eso. Cuadrado de un binomio, ¿no? Cuadrado primero más el doble primero por el segundo y todo eso. Entonces me queda esa relación que ven ahí. 1 más 4i sobre n más 4i cuadrado sobre n cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo llego a esto de acá? En la sumatoria, lo que está dentro de la sumatoria, esto, le aplico la propiedad que me dice que si lo de adentro se está sumando, entonces lo puedo dividir también en sumas, pero de las sumatorias. O sea, la divido en 3 sumas. Como hay 3 cosas que se están sumando, hay 3 sumas. Ahí están las 3 sumas. Con el 1, el otro con el 4 por i sobre n y el otro con 4 por i cuadrado sobre n cuadrado. Y recuerda, mira, el 4 sobre n cuadrado por i cuadrado, por ejemplo, ¿no? 4 sobre n cuadrado por i cuadrado. ¿Eso qué significaría? El 4 sobre n cuadrado no tiene i. Entonces sale y queda, dentro de la suma queda la i. Ahí lo ves, 4 sobre n cuadrado por la sumatoria de i cuadrado. En el segundo decía 4 por i sobre n. 4 sobre n no tiene i. El 4 sobre n lo saco y queda la i adentro, la sumatoria. ¿Está bien? Ahí va quedando. Es por eso que se logró esa suma final. ¿Está bien? La constante sale, la i se queda. 4 sobre n queda afuera y la i se queda dentro. 4 sobre n cuadrado queda afuera y el i cuadrado queda dentro de la suma. Es por eso que se llega a ese resultado. Y de ahí ahora le aplico las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Esas dos. Ahí están las dos que tienes que saber de memoria para el curso de cálculo. ¿Ya? Sumatoria de i, n por n más 1 entre 2. Sumatoria de i cuadrado, n por n más 1 por 2, n más 1 entre 6. ¿Ya? Esas dos sumas, grábatelas. Y ahora las aplico. Les aplico las propiedades ahí y me quedarían de esta manera. ¿No? Le apliqué el i cuadrado, le apliqué donde dice sumatoria de i cuadrado, le puse la fórmula, y donde dice i, sumatoria de i, le apliqué la fórmula. Y donde dice sumatoria de igual 1 hasta n de 1, una constante sale, la constante por n. Por eso que sale 1 por n, n. ¿Ya? Por eso que apareció todo eso de ahí, esa fórmula. Es una fórmula un poco grande, pero esa es la fórmula que queda en la Sn. La puedo simplificar un poco, pero bueno, hasta ahí tenemos eso. Continuemos con ese cálculo que hemos hecho. Teníamos la fórmula, aquí la he simplificado un poquito, bastante, está bien, y he llegado a eso, ya, la fórmula anterior. Si quieres retroceder un poco para que veas qué es lo que pasaba anteriormente, cuando era la fórmula anterior. Ya, y llegué a todo eso. Después de ahí, voy a operar 2 sobre n, voy a multiplicarlo a todos, por eso, y me quedaría esa expresión que ves ahí. ¿Estamos bien? 2 por n, por el primer n que aparece, el n con el n se va y queda 2. El 2 sobre n por el 2n más 1, 2 por 2, 4, y abajo quedaría el n. Y así, ¿no? Lo logré. Entonces, esa es la fórmula final. Pero me piden aplicarle el límite cuando n tiende al infinito.
Entonces le aplico el límite y vas a ver que sale eso. 2 más 4 más 8 tercios. El límite de 2 es 2, el límite de cuando n tiene infinito de 4, n más 1 sobre n, me sale 4. Y el otro término que dice 4 por n más 1 por 2n más 1 entre 3n cuadrado, si lo operas, vas a ver que sale en el límite sale 8 tercios. Y la suma de los tres me da 26 tercios. Listo. Ese es el ejemplo 5. ¿Está bien? Solución completa. Poco complicado, lo puedes repasar un poco para ver cómo son los pasos. Siempre es, primero tratar de ver las constantes, salen de la sumatoria, y si hay algo que se eleva al cuadrado, bueno, elévalo al cuadrado primero y luego recién aplícale las propiedades. Ahora pongamos a prueba tus conocimientos, lo que has aprendido hasta ahora, ¿no? Vamos a verlo. Me piden que calcule esa sumatoria y que también le aplique luego el límite cuando n tiende al infinito. Ya, recuerda siempre, primero trata de sacar todo lo que no dependa de y, lo que no diga y, 1 sobre n al cubo, por ejemplo, que no depende de y. Y luego, si hay un cuadrado, eleva al cuadrado primero, ¿está bien? Y luego recién empieza a aplicar propiedades. ¿Ya? Suerte con este problema. Haz una pausa en el video, intenta hacerlo, yo sé que lo vas a hacer, vas a poder hacer. Y luego, siguiendo el video, vas a ver que la solución, cómo era. Listo, suerte. Bueno, espero que hayas logrado hacer el test 2, ¿no? Vamos a hacerlo en este caso lo vamos a resolver yo, ¿ya? Para ver si sacamos la misma respuesta y si hacemos el mismo proceso, ¿ya? Lo que debo hacer primero siempre es tratar de ver lo que no tiene i, tratar de sacarlo de la suma, ¿está bien? Y primero ver si algo está multiplicando, eso que está multiplicando primero lo saco, lo que esté multiplicando, ¿ya? Primero es eso, lo que esté multiplicando lo saco. En este caso, 1 sobre n al cubo está multiplicando, lo saco entonces. Ahí está. 1 sobre n al cubo por la sumatoria de i menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? El i menos 1 al cuadrado era lo que está ahí entre llaves, era lo que tenía la i y estaba multiplicándose con 1 sobre n al cubo. Como 1 sobre n al cubo no tiene la i, sale a multiplicar a esa suma. Y así queda como está ahí. Como hay un cuadrado, dice i menos 1 al cuadrado, lo que yo debo hacer primero es desarrollar el cuadrado. ¿Ya? Ese cuadrado que ves ahí, lo debo desarrollar. Y lo desarrollo. I cuadrado menos 2i más 1. Ya está. Y una vez que ya tengo, dentro de la sumatoria, tengo puras sumas o restas. Si ya tengo puras sumas o restas, ahora lo que debo hacer es separar la suma en sumas o restas. ¿Ya? Y recordar esas formulitas que ves ahí. La i y la i cuadrado. Entonces, haciendo eso, llego a esos resultados. Uy, muy rápido, ¿cierto? Vamos a ver, ¿ya? Primero sería la sumatoria de i cuadrado. 1 sobre n al cubo queda afuera, por eso le he puesto un corchete ahí. ¿Está bien? Corchete, de todo lo que venga, de la sumatoria. Eso siempre haz. 1 sobre n al cubo y ponle un corchete o un paréntesis grande para hacerlo de la sumatoria adentro. Ya dice, sumatoria de i cuadrado. Ah, i cuadrado tiene esa fórmula. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Por eso es que ves que aparece eso primero. Después dice menos 2 por i. Pero el menos 2 sale de la suma y quedaría menos 2 por la sumatoria de i. Y la sumatoria de i es n por n más 1 entre 2. ¿Está bien? Por eso es que ahí el 2 con el 2 se fue y quedó menos n por n más 1. ¿Estamos bien? Intenta si quieres hacerlo un paso menos, ¿no? Para que veas que sale así. Y después dice el 1. Y la sumatoria de un 1 de una constante sale 1, o sea, esa constante multiplicada por n, 1 por n, entonces sale n. Y de ahí ya tengo el Sn y lo que voy a hacer es multiplicar el 1 sobre n al cubo y me va a quedar lo que ves en ese momento. Ya un poco simplificado y las tres sumas están ahí. ¿Está bien? Con menos y con más. Y a ese Sn que ya tengo ahí le aplico el límite. ¿Ya? Le aplico el límite, vas a poder comprobar que el límite en el infinito, en el primer caso me sale 2 sextos, que es un tercio. En el segundo caso, que es n más 1 sobre n cuadrado, te sale 0. Y en 1 sobre n cuadrado también te sale 0. Entonces te quedaría un tercio como respuesta, que es la A. Era la A, la clave A. ¿Ya? ¿Estamos bien? Primero, trata de sacar lo que está multiplicando a todo lo que tenga ahí, si hay algo que está multiplicando.
a todo lo del i. Si está sumándose o restándose, sepárala en sumas. Sumas o restas. ¿Ya? Y luego ya aplica las fórmulas que ya conoces. Entonces, aquí un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho, ¿no? Primero tienes que aplicar correctamente las propiedades de la sumatoria y las fórmulas básicas. Las dos fórmulas básicas que te las puse en recuadro en la diapositiva anterior. Sumatoria de i y sumatoria de i cuadrado. ¿Está bien? En una sumatoria la variable es el índice que puede ser k o puede ser i, ¿no? Depende de como diga debajo. Sumatoria de i igual a 1, sumatoria de k igual a 1. Ya, ese es el índice. Ya, todo lo que no tenga ese índice se considera constante. Entonces, esa constante puede salir de la sumatoria. ¿Está bien? Pero si está la constante solita, ya sabes que la propiedad dice que es la constante multiplicada por n. Esa propiedad. Si la constante está acompañando a un i, la constante sale y el i se queda dentro de la sumatoria. ¿Ya? Y cuando vas a aplicar el límite de una sumatoria, se halla cuando la sumatoria ya está expresada en una fórmula. Ahí se aplica el límite de una sumatoria. Primero a la sumatoria se le hace todas las fórmulas, se le aplica todo, y al resultado final, al último, se le aplica el límite, recién al final. ¿Estamos bien? Listo, entonces. Esas son las conclusiones sobre lo que se ha hecho en todas las clases de acá, ¿no? En esta clase. Ya sabes, como siempre, que si tienes alguna duda, la puedes hacer en las asesorías que existen, las asesorías virtuales, con cada uno, con tus profesores, ¿no? Y también puedes preguntar por medio del foro, ¿sí? Bueno, conmigo ha sido hasta aquí nada más en esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, bye bye. Suerte, espero que hayas entendido todo. Si no, siempre puedes consultar las asesorías virtuales, también puedes consultar al mismo profesor en clase, ¿no? Y practica. Y la otra cosa es, podrías verlo de nuevo el video, ¿no? ¿Cierto? Ahí nos vemos. Chao.